Seguimos con la participación ahora de salud mental. Vamos a contar con la jefe Juliana Posada, que es la Coordinadora Nacional de Salud Mental en el eHealth Life IPS, quien nos va a hablar de atención en salud mental domiciliaria, un modelo interdisciplinario de éxito. Esto es algo que no podemos perdernos porque es una gran experiencia exitosa. Bienvenida. Muy buenos días para todos. Bueno, Elisalud es una IPS que este año ha cumplido 10 años de trayectoria. Estamos presentes en el ámbito hospitalario, ambulatorio y domiciliario. Nuestro fuerte ha sido el desarrollo del ámbito domiciliario, llegando a lugares donde nadie más llega. Y desde salud mental lo hemos aplicado también. Nosotros estamos llegando en salud mental en el ámbito domiciliario a lugares donde nadie llega. En este momento estamos haciendo trabajo y acompañamiento de pacientes en salud mental en veredas alejadas del norte de Santander, del Meta, donde nadie más llega, ahí estamos nosotros. Y esto nace en primer lugar porque nosotros como institución hemos creado un programa muy sólido, grande. ¿De dónde es? Ok. Un programa muy sólido y grande que se llama Mental Care. Este programa es nuestro programa de salud mental. Nosotros hemos venido trabajando este programa uniendo muchísimos subprogramas que teníamos a través del tiempo con pacientes crónicos, pacientes domiciliarios, pacientes agudizados en el ámbito hospitalario, y hemos creado este modelo. Este modelo tiene unas características fundamentales y el primero es que busca integrar acciones terapéuticas interdisciplinarias. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario de profesionales que atienden a nuestros pacientes con patología o trastorno mental o necesidades mentales o sus familias, dado el ámbito domiciliario. El segundo es que hacemos un abordaje holístico a las patologías de salud mental, entendiendo al ser humano como un ser integral que tiene varias esferas, ¿cierto? Una esfera física, una esfera psicológica, una esfera emocional, una esfera social y ambiental, entendiendo ese ser como un todo. El tercer punto es que tenemos la humanización como elemento diferenciador. Nosotros hemos trabajado muy fuerte el tema de humanización dentro de nuestra organización, dentro de nuestros proyectos, inicia desde el reclutamiento del personal, porque nosotros hacemos un gran énfasis en el contratar desde el ser, para que eso aporte a nuestros perfiles profesionales y al acompañamiento y el seguimiento que queremos darle a nuestros pacientes. Y por último, pues obviamente todo este modelo y el desarrollo teórico, el desarrollo científico y clínico que le damos a este modelo lo hacemos desde las rutas integrales de atención en salud, desde los ciclos de vida de los pacientes. Este modelo se desarrolla a través de una ruta que es la Ruta Integral de Atención en Salud Mental, RIASMA, y esta ruta tiene 7 componentes. Estos 7 componentes que nosotros desarrollamos al interior de nuestra organización están integrados e interrelacionados entre ellos. Sí, ese es el éxito de nuestro programa, que como nosotros podemos desarrollarnos y movernos dentro de los diferentes ámbitos que hay, ¿cierto? Y podemos generar otro tipo de acciones, lo que hacemos es una complementariedad de servicios, ¿sí? Entonces, nosotros, el primero es la promoción y la prevención. Nosotros trabajamos fuertemente en la promoción y la prevención de la salud mental, en enseñar a la gente a cuidar de su salud mental. Eso lo hacemos fuertemente a través de redes sociales. Somos muy activos en nuestros proyectos y programas educacionales con nuestros pacientes, pero también con sus familias. Nosotros tenemos un programa que se llama Cuidándote, y nosotros damos formación a las familias de nuestros pacientes para el cuidado
de los mismos. Nosotros hacemos unas sesiones mensuales, ¿cierto? Desde enfermería, desde nutrición, desde rehabilitación, desde terapia ocupacional, desde psicología, desde psiquiatría, donde enseñamos, ¿cierto?, a las familias a cuidar a sus pacientes. Ese programa se llama Cuidándote. Tenemos hospital día, como los 3 ámbitos, los 4, hospital día, ambulatorio, hospitalario y domiciliario. Son los diferentes ámbitos desde los cuales nosotros presentamos la atención. El hospital día es una concepción de continuidad del tratamiento. Cuando un paciente, por ejemplo, ha estado hospitalizado, se le da el alta, y lo más importante para salud mental es el seguimiento del paciente en patología posterior a su egreso, para que no hayan recaídas, para garantizar la adherencia al tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando esos pacientes no quedan sueltos, tienen más probabilidades de recaer, tienen más probabilidades de no seguir, no tener adherencia al tratamiento, porque una de las características principales del paciente con un diagnóstico de enfermedad mental es que no reconoce su diagnóstico. Entonces, como no reconoce su diagnóstico, no reconoce la necesidad de hacer tratamiento, ¿sí? Entonces, por eso las hospitalizaciones de salud mental son tan recurrentes. Por eso el paciente en salud mental es crónico, porque no reconoce su diagnóstico. Entonces, el hospital día lo que hace es eso, es hacer el seguimiento, ¿sí? Se hacen unas sesiones semanales, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, donde se le hace seguimiento por todo este equipo interdisciplinario al paciente en un día. Entonces, él va a nuestra institución, está todo el día con nosotros, y ese día hace una rotación. Entonces, lo ve psicología, terapia, rehabilitación, psiquiatría, ¿cierto? Hace toda esta ronda, ¿cierto? Y sale para su casa garantizando que hay un seguimiento en el tratamiento. En el ámbito ambulatorio, pues tenemos toda la parte de la consulta externa que hace psiquiatría infantil, psiquiatría, psicología, rehabilitación, rehabilitación cognitiva, etcétera, todo ese equipo interdisciplinario. En el ámbito hospitalario, pues obviamente tenemos nuestras unidades de salud mental, tenemos unidades de salud mental para paciente agudo, y tenemos unidades de salud mental para nuestros pacientes crónicos. Y en el ámbito domiciliario, pues hacemos manejo en 2 sentidos. En el sentido, 1, de pacientes que requieren un manejo por salud mental, por un diagnóstico, pero que hemos identificado unas características. La primera, pues, es la dificultad que tiene de acceder a un servicio ambulatorio. ¿Sí? La dificultad que tiene de ir a un servicio de hospitalización debido a condiciones físicas, dificultades de movilidad, diagnósticos, etcétera, etcétera. Y el segundo punto es como todo ese acercamiento que nosotros hacemos cuando nosotros tenemos un paciente que tiene, debido a un diagnóstico que es orgánico, ¿sí?, las dificultades que se enfrentan. Voy a dar el ejemplo. Y su familia. Paciente pediátrico que acaba de salir de una larga estancia en una unidad de cuidado intensivo, donde se le ha dado un diagnóstico difícil para aceptar a su familia, ¿cierto? Su condición de vida cambió totalmente. El ámbito y cómo desarrollaban su vida cambió. Ahorita su mamá está 100% cuidando esa nueva realidad de su hijo. Tienen que aceptar ese diagnóstico, tienen que aceptar que esos planes que tenían para ese niño tal vez no se van a dar. Tal vez van a tener que acompañar a ese niño en un proceso de final de vida. Entonces, ese acompañamiento que se hace también desde salud mental y desde todo este equipo terapéutico que llega a ese hogar a decir, estamos aquí acompañándote en esta nueva realidad, orientándote, escuchándote, ¿sí? Eso es lo que hace también un trabajo en salud mental, cuando no es claramente un paciente que lo va a ver psiquiatría, psicología, si me hago entender, porque tenga un diagnóstico claro, o una esquizofrenia, un trastorno bipolar o una depresión. Pero sí hay una situación de salud mental que es prioritaria de atender en ese hogar. Está
Nuestro programa es PA Avanzar, que es nuestro programa para el paciente consumidor de sustancias psicoactivas, donde tenemos varias fases. Pues hacemos desintoxicación aguda, en hospitalización, hacemos seguimientos ambulatorios cuando es un consumo que no es muy avanzado, y también hacemos procesos de deshabituación largos. Y tenemos la parte de educación e investigación. Estamos iniciando a hacer investigaciones junto con la Universidad Nacional en esquizofrenia. Tenemos convenios docentes asistenciales con escuelas de enfermería, con la Universidad Nacional. Tenemos estudiantes de medicina, de enfermería, de auxiliares de enfermería, estudiantes de psicología en nuestras instituciones. Entonces somos una institución que está haciendo interacción entre muchos componentes para poder dar un resultado significativo a la sociedad. Esta es como la ruta que hacemos nosotros en el ámbito domiciliario: la captación de pacientes, la identificación de la necesidad de valoración por un especialista. ¿Sí? Ese especialista hace esa valoración, este psiquiatra hace esa valoración por medio de una teleexperticia, y a partir de esa valoración se traza un plan de manejo, un plan terapéutico en casa con todas las especialidades o las profesiones que requieren intervenir a ese paciente. ¿Cuáles son esas intervenciones que hacemos en casa? Tenemos intervención de enfermería. Bueno, no, iniciamos con la atención inicial de psiquiatría, quien define el plan terapéutico de ese paciente y define la necesidad de intervención de las otras áreas. Posterior a eso, obviamente hay un seguimiento constante del área de psicología, semanal, quincenal, mensual, depende de las necesidades de ese paciente. Importantísimo el rol de rehabilitación acá. Estoy hablando de terapia física, de terapia ocupacional en el paciente con trastorno mental o en esos pacientes, en esos hogares donde hay necesidades de atención en salud mental, como eran los ejemplos y el caso que les ponía ahorita. Fundamental el papel que cumple rehabilitación en estos espacios. Es el avance más significativo que se da a partir no solo de la psicoterapia que pueda recibir, de la farmacología que pueda recibir el paciente, es la rehabilitación funcional que pueda tener. Recuerden que en salud mental nuestro propósito es devolverle la productividad al paciente. Lo más peligroso o lo más frustrante de la enfermedad mental es, primero, que coarta la libertad física de la persona, ¿sí? Uno, y dos, que disminuye la productividad de ese ser en la comunidad. Un paciente con un trastorno mental grave no es una persona productiva, no es una persona que pueda vivir en comunidad y que pueda hacer aportes a esa comunidad. Entonces, ese es nuestro reto fundamental, que esa persona se reintegre. Por eso es tan importante la parte de rehabilitación. Está la parte de medicina general y enfermería, porque obviamente los cuidados, la adherencia al tratamiento se da a partir de los cuidados que tenga enfermería con ese ser. Y medicina general porque obviamente estamos hablando de que la enfermedad mental o las necesidades en salud mental deben tener un seguimiento y una mirada también muy orgánica. A veces tenemos todavía un pensamiento muy mágico en el país del pensamiento y el realismo mágico sobre el tema de la enfermedad mental. Señor, claro que sí. ¿Por qué cree que se están aumentando tantas cosas mentales y otras cosas en este momento? Digamos, los niños que se están suicidando con esa tecnología que hay en los adultos, porque se está incrementando los problemas mentales. Eso tiene una cosa que es vigente en la actualidad, y es la tecnociencia, la mala alimentación con productos que usted sabe. Pues yo pienso que es algo multifactorial. Yo pienso que es algo
que es multifactorial, es la aparición del consumo de sustancias psicoactivas desde o edades mucho más tempranas, lo que hace que hayan detonantes de enfermedad de salud mental más jóvenes. Entonces tenemos, por ejemplo, apariciones, la esquizofrenia era una enfermedad que aparecía posterior a los 35 años, hoy no, hoy aparece a los 18 años. ¿Sí? Y es por eso, porque hay un consumo más temprano de sustancias psicoactivas, hay deficiencias en las herramientas que se le están brindando a los niños para ver la vida y afrontar la vida. ¿Sí? Claro, yo pienso que eso, como te digo, es algo multifactorial que tiene que empezar desde el hogar, desde políticas públicas que de verdad incentiven todo este tipo de cosas. La ley de salud mental ahorita tiene cosas muy positivas, la nueva ley de salud mental, y es eso, es la educación emocional desde la primera infancia. Brindarle herramientas, ¿sí? El manejo de la tecnología también lo habla la nueva ley de salud mental. Entonces son cosas que van a hacer un impacto significativo en la salud mental de los colombianos, espero yo, señora. Señora. Que uno de esos pacientes son la cohorte de los consumidores de sustancias psicoactivas. Sí. ¿Cuál es tu experiencia, por ejemplo, en el manejo de la metadona para esos pacientes? O sea, ¿cómo lo haces? Yo pienso que es un recurso importante. Las clínicas de metadona han mostrado muchísima efectividad en el manejo de las abstinencias, de las recaídas, del control de ese consumo. Pero hablemos de la metadona, está indicada cuando estamos hablando de un consumo muy fuerte de sustancias muy fuertes. Hay tipos de sustancias, ¿no? Hay sustancias que son más suaves en el consumo, tipo el cannabis, la marihuana, pero es muy diferente decir que hay un consumo de una adicción a la heroína o al crack, que es cuando entran las clínicas de metadona. Pienso… Sí, señora. Sí. Sí, entonces hay un modo, y es primero la desintoxicación aguda. Cuando nosotros llega un paciente con necesidad de desintoxicación aguda, es decir, nos llega, ¿sí?, bajo efectos del consumo como tal, y necesitamos desintoxicarlo y darle contención en esas primeras horas de la abstinencia. ¿Sí? En ese momento, en esa desintoxicación aguda intrahospitalaria, pues si es un paciente que consume heroína, pues se trata con metadona. Pero entonces hay otra concepción que son los hospitales día, las unidades móviles de metadona, donde los adictos, en vez de ir a buscar la heroína, van y buscan la metadona, que es el modelo que se está utilizando internacionalmente, que es muy valioso, que ha traído muy buenos resultados. Pues no sé en qué momento sería, creo que en Colombia aún nos falta para llegar a ese punto, no estamos preparados. Sí, apenas estamos dando las discusiones de la dosis personal y ese tipo de cosas, y todavía tenemos muchas visiones y hay muchas polarizaciones frente a eso. Llegar al punto de las unidades móviles de metadona creo que está más al futuro. Y por último, lo que les decía, nosotros hacemos un fuerte trabajo de humanización. Estas son no es como nuestro lema en humanización, nosotros hablamos de las 5 huellas de humanización. Entonces nuestra primera huella es humanizo cuando soy empático y logro ponerme en el zapato de los otros. 2, humanizo cuando soy disciplinado con mis acciones. 3, humanizo cuando la honestidad es uno de mis valores. 4, humanizo cuando la compasión por el otro hace parte de mí. Y 5, humanizo cuando escucho y trato con calidez. Eso es fundamental, ¿cierto? La salud mental empieza desde la percepción que yo le estoy dando a mi paciente, a mi usuario, sobre cómo estoy percibiéndolo yo y cómo lo voy a atender. Si yo llego a la casa de mi usuario, ¿cierto?,
mirando feo, volteando los ojos, ¿sí? Obviamente va a generar, ya no va a haber un vínculo terapéutico ahí. Pero si yo llego y digo, buenos días, ¿cómo están? ¿Sí? Y hago que todo ese panorama y toda esa sensación y toda esa percepción que está en ese hogar sucediendo en ese momento cambie, va a ser muy diferente. Yo se los digo por las experiencias que he tenido, con las posibilidades que he tenido de ir a varios hogares a conocer de cerca como las situaciones de los pacientes. Y uno se encuentra, por ejemplo, con familias que han tenido su papá, el señor de esos que toda la vida ha trabajado, se jubiló pero siguió trabajando, hacía todas las vueltas de la casa, mercaba, respondía por otros, era el alegón de la casa, peleaba por todo y un día tuvo su evento cerebrovascular. Y al otro día, papá ya estaba en cama, no volvió a hablar, no volvió a caminar, no volvió a interactuar. Y eran todas esas hijas, porque eran 5 hijas, alrededor de la cama de ese papá, aceptando esa nueva realidad. Y el solo hecho de usted acompañar, escucharles, estar ahí, marca la diferencia. Eso marca la diferencia siempre, siempre en las intervenciones que tenemos. Y por último les voy a dejar pues esta reflexión, los que trabajamos en salud mental hacemos este tipo de reflexiones, y es que para el dolor físico hemos inventado muchas cosas, pero para el dolor del alma y para el sufrimiento humano es poco lo que tenemos. Las enfermedades en salud mental causan un gran sufrimiento para el paciente, causa un gran sufrimiento en su familia. Y nosotros debemos tener la capacidad y debemos educarnos si trabajamos en salud para poder dar contención a ese sufrimiento. Porque para todas las enfermedades orgánicas hay cosas, pero para entender el sufrimiento de una persona que está sufriendo su peor tristeza y no entiende el por qué, para contener la sensación de querer morirse, para poder contener el hecho de no entender por qué estoy viendo cosas que otros no están viendo, ¿sí? Tengo que poder educarme y poder sentir empatía por el otro. Muchas gracias. Gracias, Efi.